¿Dónde podemos encontrar las ideas? Esto es muy importante, ¿vale? Sobre todo para el primero que haya accedido al webinar. Tenemos que entrar dentro del portal del cliente, acceder a la plataforma y dentro de la plataforma, que es lo que actualmente estáis vosotros viendo en vuestras pantallas, que yo tengo, tenéis que ir a la parte superior donde pone noticias y análisis, canal Renta Markets, ¿vale? Aquí pues vamos colgando todas las ideas en orden cronológico, aparte pues del diario de mercado, el análisis técnico diario y distintos informes adicionales que también, bueno, los suministramos para que tengáis un poco esa información, esa ayuda en vuestra operativa. También importante detallar todo este análisis, información y estas ideas que realizamos es un proceso interno por parte de Renta Market, ¿vale? No es, son ideas generadas por otro intermediario financiero o por otro aparato de análisis, sino es el equipo interno de análisis de Renta Market en el que realiza pues este tipo de estrategias. Bueno, pues vamos un poco a comenzar con aquellas nuevas estrategias que hemos hecho en la última semana. Muchas de ellas vais a ver que se han cerrado en muy pocos días, que no suele ser lo normal para el horizonte temporal que nosotros utilizamos. Y ahora vamos a ir un poco repasándolo. Entonces, dentro de las nuevas ideas, pues vamos a empezar por renta variable. El pasado empezamos poniendo un corto del IBEX 35. Bueno, aquí me voy a posiciones cerradas porque es una posición que ya hemos cerrado. Vendimos el pasado día 9 a 7.900 IBEX 35, sustituyéndolo, ¿vale? Por el stop que nos saltó en el Standard & Poor's, que luego lo veremos en el SP500. Entramos cortos a 7.900, aquí lo vais a ver, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poquito la leyenda, ya lo sabéis, ¿no? La orden, cuando la línea es sólida y no es discontinua, quiere decir que la orden se ha ejecutado, ¿vale? Aquí hemos entrado cortos, en ese sentido. Cuando es discontinuo, es una orden relacionada, una orden pendiente, en este caso de stop, porque íbamos cortos. Y aquí teníamos el profit, que lo marco también de forma sólida, porque nos tocó también, pues prácticamente a los 2 días de entrar, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, la idea de esta, aunque ya está cerrada, porque nos tocó el profit de los 7.900, más o menos en los 7.500 y pico, que es donde pusimos el beneficio, pues la idea era un poco clara, ¿no? Es decir, pensábamos que los índices y los activos de riesgo están excesivamente sobrecomprados, el IBEX 35 había recuperado el 50% de toda la caída del COVID-19, nivel clave, luego aparte también aquí lo vais a ver, ¿no? También por teoría de impulsos, utilizando un poquito más de chartismo, vais a ver, ¿no? Como primer impulso alcista desde los mínimos de marzo hasta mediados de abril, luego, bueno, pues vimos una zona en la que el precio y el mercado se estuvo un poco consolidando y posteriormente, finales de mayo, junio, rompe los famosos 7.200 aproximadamente y hace de nuevo un movimiento alcista. Entonces, si medimos el impulso anterior desde el mínimo que marcó hasta desde que rompió a partir de los 7.200, vais a ver prácticamente que el precio se ha ido al TIC, ¿no? En este segundo impulso alcista después de la ruptura de estos niveles de resistencia que estaba el precio consolidado. Entonces, bueno, 50% de FIBO, indicadores muy sobrecomprados. Bueno, pues vais a ver cómo el RSI se encontraba también en niveles en torno por encima de 82, ya por encima de 75. Nosotros es un poco el rango en el que pensamos que ya hay una excesiva sobrecompra. Pero bueno, todo ese escenario nos inclinaba de nuevo para vender IBEX 35, que además la semana pasada alguno me lo comentabais, ¿no? Nos saltó por muy poco el SP, eso fue una faena, ahora lo veremos, y pusimos este corto en el CFD del IBEX. Y bueno, pues a nivel de objetivo, bueno, pues ahora mismo estamos neutrales, como os digo, en 7.500 nos saltó el profit, que es donde lo teníamos colocado, y por fin, bueno, pues esa corrección que nosotros llevamos ya pues 2-3 semanas pensando que por lo menos esa recogida de beneficio o esa corrección podía llegar, sinceramente ha sido pues más brusco, ¿no? Incluso en algunos casos de lo que nosotros podíamos esperar. Fijaros, el IBEX 35 teníamos objetivos en 7.500, habíamos sido más conservadores y ha llegado a tocar pues ligeramente por encima de los 7.000, ¿no? De hecho, hoy hemos empezado prácticamente en Europa en caídas en torno al 3%.
y posteriormente, bueno, a lo largo de la sesión parece ser que ha ido entrando demanda y podemos estar marcando un cierre ahora próximamente, son las 5:20, no, las 5:10, o sea, quedan 20 minutos para cerrar, pues bastante positivo, ¿no? Aquí veis un poco en el día de hoy dónde hemos abierto, dónde hemos hecho el mínimo y fijaros cómo se está recuperando prácticamente niveles de la semana pasada, ¿no? Esto es una buena señal, porque bueno, quiere decir que está entrando dinero y que por lo menos esta zona de los 7.000 es una zona actualmente de referencia, porque hoy haber tenido otra caída hoy superior al 3%, al 2,5%, pues seguramente hubiéramos visto un mayor sell-off los próximos días de inversores querer ir liquidando posiciones y recogiendo beneficios de todo este fuerte movimiento desde principios de mayo. Bueno, pues esto, una de las ideas, salió bien, como comentábamos, en un par de sesiones prácticamente alcanzamos el objetivo. Otra idea que marcamos, que hicimos, pero que se canceló, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, no lo voy a comentar, no lo tengo aquí porque la orden la cancelamos. Pusimos una venta también de Nasdaq a 10.065, pero el precio no tocó. Entonces, justamente después, al día, creo que en el mismo día, empezó la fuerte corrección a finales de la semana pasada. Entonces, bueno, nuestra orden de venta se quedó lejos de nuestra entrada, entonces cancelada, ¿no? Porque el objetivo prácticamente se había hecho. Por ello, esa venta que teníamos de Nasdaq no llegó a abrirse, ¿no? esa posición. Sí que es verdad que era la dirección que esperábamos, pero no llegó a tocar nuestro precio, que era los 10.065 puntos. Bueno, continuamos un poco con las nuevas ideas en renta variable, en este caso dos que se han abierto en el día de hoy. Aquí, bueno, veis en lista de precios. Estas son las ideas que actualmente tenemos abiertas, ¿no? Veis un poco cómo estamos largos en 3 acciones, las 3 españolas, y un par de posiciones vendiendo, ahora lo veremos, kiwi neozelandés contra el dólar y dólar australiano respecto al franco suizo, ¿vale? Es un poco las únicas posiciones que actualmente tenemos abiertas, ¿no? Por eso que se han cerrado bastantes también durante estos últimos 7 días. Bueno, una de las nuevas, como comentábamos, Inditex. Aquí vamos a poner un poco gráfico semanal. La tesis más completa la podéis ver en Noticias, Análisis, Canal Renta Market, ¿vale? Yo para intentar, y entiendo que es un poco, ya lo habéis leído, lo habéis visto, yo para intentar un poco resumir, sobre todo un poco voy a explicar en líneas generales el porqué de que hemos hecho la idea, un poco la evolución hasta el momento, pero un poco de manera resumida, ¿vale? Quien quiera un poco leer la tesis de la idea en concreto, repito, Noticias y Análisis, Canal Renta Market. Entonces, bueno, como comentábamos, pusimos que ha entrado en la mañana de hoy compra a 24 euros, de hecho hoy ha entrado en el día de hoy, y bueno, sobre todo desde un punto de vista, conocimos resultados la semana pasada, bastante, evidentemente entró en pérdidas, prácticamente todas las tierras de índices han estado cerradas y con un fuerte repunte de la parte online, ¿no? Que no es una sorpresa para nadie, que la parte online iba a tener un fuerte repunte de las ventas y que iban a sufrir muchísimo, que iban a entrar en pérdidas, pero sí, yo creo que lo que comunicó la compañía, bueno, pues es otra declaración de intenciones en la tendencia, ¿no? Que estamos actualmente, ¿no? Que van a seguir apostando e invirtiendo en la parte digital, ¿no? Para que esa línea de negocio pues se siga potenciando, ¿no? Que al final, bueno, pues como comentábamos, ¿no? Es una tendencia ya existente, pero lo que ha hecho el COVID-19 pues es incrementar este tipo de tendencias. Bueno, y desde el punto técnico teníamos básicamente, bueno, aquí lo vais a ver, desde los mínimos, lo vamos a ver un poco mejor en gráfico diario. Aquí tenemos la directriz alcista en la que unimos mínimos crecientes en los que el precio efectivamente podía pararse y teníamos un poco dos argumentos en donde el precio podía encontrar apoyo, ¿no? Primero, su media de 50, que es prácticamente de 3 meses, esta línea roja es la media móvil de 50 sesiones y como decía, ¿no? Que el precio vuelva a tocar y que vuelva, bueno, pues a funcionar como zona de compra
la directriz bajista desde mediados de marzo, en el sentido que, bueno, que parece que por el momento es algo que está funcionando. Luego también, bueno, pues lo vais a ver más en series semanales, aunque bueno, es un time frame que trabajamos bastante menos. Pues, por ejemplo, como indicadores que nos fijamos bastante, como el MACD, bueno, pues, había girado a finales de mayo, principios de junio al alza, histograma entró en terreno positivo, bueno, pues una señal que podría también estar diciéndonos o apoyando ese escenario de finalización de corrección, ¿no? Una corrección que, como comentamos, ¿no? Por debajo de 22, fortísima subida prácticamente hasta 27,5 y corrigió en torno al 50%, ¿no? En toda la caída, en prácticamente, como veis, ¿no? En una semana, ¿no? Que fue la semana pasada donde vimos las fuertes ventas, ¿no? Principalmente. Bueno, esta es la parte de Inditex, perdón, y luego hicimos también otra estrategia que ha entrado esta mañana también en Indra, ¿no? Compañía tecnológica española en la cual en el pasado reciente ya hemos hecho alguna idea alcista, ¿no? Que ha funcionado bastante bien. Y bueno, en el día de hoy también pusimos compras sobre el nivel de 7, pensamos que es un nivel clave en torno a 7,16, nos ha entrado con objetivo los 8,16, el máximo anterior y stop en los 6,85. Como os comentaba, ¿no? También a nivel semanal, que es, como ves un poco mejor el gráfico de la foto, el MACD, con la posibilidad de girar próximamente al alza y el histograma meterse en terreno negativo, en terreno positivo, perdonad, aquí veis un poquito la evolución y cómo el MAC está, bueno, pues cercano a girar la señal. Esto sería, pues, si se produce, ¿no? Aquí veis cómo se produjo en el tercer trimestre de 2019 y cómo se produjo ese movimiento alcista, ¿no? Desde los 7 euros hasta los 11, pues sería también una señal alcista que apoyaría este escenario de rebote que mantenemos. Aquí lo veis. Y aquí lo veis. Y al final, a nivel de precio, como os comentaba, ¿no? Es decir, está en un canal o en una zona un poco de distribución absolutamente lateralizado. Desde la fuerte caída del COVID es un valor que no se ha recuperado, sino que ha tenido pues una formación rectangular en el que el precio se ha lateralizado con ciertos rebotes entre la zona de los 6 largos y los 8, en esa zona más o menos de 1 € y pico. Y bueno, está funcionando bastante bien, ya nos funcionó, como comentaba hace unos segundos, hace unas semanas, y volvemos un poco a intentar, ¿no? En la parte baja de este canal, que lo podemos, bueno, pues aquí también dibujar, vale, podemos dibujar uniendo los máximos y mínimos, y para buscar otra vez la parte superior de este rango, ¿no? Esta es un poco la idea que plasmamos y la que también seguimos y que hemos abierto recientemente esta mañana. Y luego, para terminar, dos ideas. Cambiamos ahora de tipo de activo, pasamos de las nuevas ideas en renta variable, que un poco resumiendo, compra de Indra, compra de Inditex y venta de IBEX 35. Bueno, IBEX 35 ya está cerrada. Y bueno, ahora vamos a hacer las nuevas ideas que hicimos en materias primas, en este caso. Vamos a empezar. Vale, aquí tenemos las dos. Bueno, pusimos estas dos en ambas, ya os digo, así han sido ideas que se han realizado en un periodo de tiempo muy pequeñito, ¿no? Entonces, en el caso del cobre, la verdad que fue un poco faena, ¿no? Todo el movimiento, fijaros, ¿no? Vais a ver ¿para qué? No, es aquí en semanal, este es el vencimiento de... Bueno, la idea era buscar el vencimiento de julio del cobre, venderlo más o menos a niveles de 257,5, que hicimos la semana pasada. El planteamiento era claro, ¿no? Toda esta subida que habíamos tenido desde marzo, pues ya sabéis que las materias primas pues, están muy vinculadas a lo que haga el dólar, están muy vinculadas a la actividad económica y bueno, pues si los activos de riesgo suben, lo normal es que el cobre y este tipo de metales lo hagan bien. Es que el cobre, pues en todo tipo de cableados se utilizan para prácticamente la mayoría de las construcciones, ¿no?
Entonces, bueno, era normal que también en los últimos días, si efectivamente los activos de riesgo sufrirían, pues viéramos una pequeña retrocesión. Y así lo hicimos, ¿no? Vendiendo a 265,65 con un stop muy ceñido en 268 y esto fue la faena, ¿no? La faena que al ceñir tanto el stop, bueno, pues nos saltó por poco y luego pues el precio ha ido en nuestra dirección, pero como siempre digo, o sea, tenemos un poco que cumplir el plan y la estrategia y en este caso, bueno, pues tuvimos mala suerte y nos saltó por muy poquito el stop, pues bueno, en este caso por ceñirlo. Como veáis, fortísima, aquí lo vais a ver, RSI, un indicador en 85, estaba el precio muy sobrecomprado, niveles de principios de marzo previos a la caída del COVID, que eran 260, bueno, pues el nivel donde anteriormente empezaron las caídas, o sea, podía ser un nivel en el que el mercado pudiera soltar un poquito de todo este recorrido que había realizado y bueno, pues así lo ha hecho, pero un poquito más tarde de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y por último, que en este caso fue otra idea que también habíamos trabajado, ¿no? en las últimas semanas y volvimos a implementar una venta, en este caso de crudo, del crudo de referencia americana, del West Texas, el vencimiento de agosto, no el vencimiento de julio. Y en este caso, bueno, pues lo contrario del cobre, ¿no? También la idea es muy parecida, ¿no? Fortísimo rebote que ha tenido y veíamos que estaba, en este caso, el oro negro excesivamente sobrecomprado por los indicadores, llegando a niveles como la zona de 40, que ya es un nivel clave en el que, bueno, pues como comentábamos en la idea, a partir de, no está muy claro, ¿no? Pero bueno, a partir de estos niveles sí que es cierto que el shale o el fracking, sobre todo en Estados Unidos, empieza, bueno, pues, empiezan a plantearse abrir esos pozos que por debajo de 35, 30, pues evidentemente bloquean toda la producción y está shutdown, ¿no? Está totalmente cerrado, ¿no? Y bueno, podría ser un nivel otra vez en el que, bueno, pues sobre todo los operadores recogieran o hubiera una ligera corrección. Pusimos el objetivo en 35 bajos y nos tocó y bueno, pues perfecto, ¿no? Aquí hicimos profit, a diferencia del cobre y bueno, pues sí que es cierto que finalmente llegó a una ligera corrección, más o menos de $5, pero también un poco acompañado a este pequeño sell-off que vivimos en los activos de riesgo la semana pasada, ¿no? El crudo, el cobre, pues acompañaron muy bien este movimiento alcista y han sufrido esa ligera corrección, igual que los índices en la pasada semana. Entonces, eso es lo que hizo también que nos tocara antes de tiempo el profit que teníamos establecido. Y bueno, estas son las últimas, han sido todas las ideas nuevas, muchas de ellas, como veis, quitando el largo que tenemos bueno, los dos largos que tenemos tanto en Inditex como en Indra, o se han cancelado o se han cerrado, el IBEX con profit, el crudo con profit también, stop el cobre y se canceló la orden del Nasdaq. Y ahora, bueno, vamos a hacer un poco de seguimiento de aquellas ideas que teníamos pendiente y qué modificaciones se han producido. Bueno, vamos a empezar por renta variable, la única que tenemos abierta, aparte de las dos que hemos abierta esta mañana, que era Grifols, la farmacéutica, bueno, especializada en temas de la sangre, de hemoderivados y demás, que no ha tenido, bueno, pues un buen comportamiento durante los últimos, vamos a ver un poco el gráfico semanal, el gráfico diario mejor. Aquí lo veis, ¿no? La verdad es que no ha pasado mucho en la última semana, funcionó mejor, es decir, no, es verdad que como veníamos todavía de la tendencia bajista previa, pues no se acaba de recuperar, estamos más o menos sobre el precio que entramos, que fue zonas de 27,5, y la verdad que no ha pasado, rebotó ligeramente la pasada semana, se ha vuelto a meter un poco sobre el precio, o sea, no ha pasado gran cosa, ¿no? Seguimos un poco manteniendo la misma idea, objetivo en el máximo anterior en cerca de 30, con stop por debajo de estos mínimos, ¿no? La verdad que poco que comentar, son acciones en sectores más defensivos, ¿no? Normalmente el sector de la salud, cuando los activos de riesgo se comportan bien,
es un sector o una industria, como lo quieras llamar, que normalmente se comporta bien, pero de forma más rezagada, es decir, lo que se llama que tiene una beta más defensiva o una menor correlación con el mercado, y viceversa, ¿no? Cuando tenemos fuertes semanas de sell-off o de caídas, pues son sectores que lo hacen relativamente bastante mejor que los índices de referencia, ¿no? Y que la mayoría de los sectores, ¿no? Por eso se considera el sector farma, pues, un sector defensivo. Bueno, pues esto en el caso de Grifols, como comentábamos un poco al principio, nos cerró por muy poquito una faena, ¿no? Como un poco algo parecido a lo que nos pasó con el cobre, el corto que teníamos en el SP, es verdad que luego lo cambiamos rápidamente por la venta de IBEX 35, que nos ha funcionado bastante bien, pero fijaros, ¿no? Hay un poco faena, ligeramente por encima de estos 1.200 puntos nos saltó el stop por muy poquito y luego pues fue nuestra dirección, ¿no? Pero como siempre digo, ¿no? El plan hay que cumplirlo, hay que respetarlo y no nos podemos hacer trampas al solitario, ¿no? Esto es un poco lo más importante para tener un sistema de trading que tenga sentido, que pueda ser rentable a largo plazo, ¿no? Ser un gran gestor del riesgo, un gran gestor de las posiciones y con eso ser muy exigente, ¿no? Por mantener, y si se cambia la idea o el plan establecido, que esté justificado y que esté muy bien justificado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Por eso las posiciones con las que entramos o el tamaño que entramos en cada posición es de especial relevancia, ¿no? Para que luego a la hora de ejecutar stops, si la idea nos ha salido mal, porque esto es trading, no nos cueste, ¿no? Y claro, estamos en una posición muy grande, seguramente si el precio va en nuestra contra, el factor psicológico nos va a influir mucho más de que si tenemos una posición pequeña, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Como siempre digo, no es un webinario que trate de ello, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. En este caso, bueno, pues mala suerte, lo cerramos, abrimos el IBEX, si fue bien, y saltó el stop por muy poquito. Otra orden que teníamos, que nos pasó como el Nasdaq, que teníamos pendiente y que no nos llegó a tocar el precio, pero que también un poco la idea que teníamos se ha cumplido, es decir, bueno, pues también que los activos de mayor aversión a riesgo, como son el franco suizo, como son el yen, como son los bonos alemanes, pues rebotaran un poco, ¿no? Después de la caída que habían tenido. Pusimos una compra, perdón, en 172, que no nos tocó, luego el precio, como veis, se fue muchísimo, incluso por encima del profit que teníamos marcado, y bueno, pues orden cancelada, fue verdad en nuestra dirección, pero nuestra orden no llegó a tocar el precio que nosotros teníamos establecidos, ¿vale? Esta es la orden pendiente que al final pues la hemos cancelado porque se nos escapó el precio. Era la dirección que buscábamos, pero se nos escapó. Y bueno, y ya por terminar, bueno, hoy vamos mejor de tiempo, la verdad. Hoy por terminar vamos a terminar por el mercado Forex, en el que ya sabéis que somos bastante activos y seguimos teniendo bastantes ideas abiertas. Las últimas semanas, como sabéis, pues con un sesgo bastante defensivo. Y vamos a comenzar con las dos que se nos han cerrado en los últimos días. Se nos ha cerrado tanto la compra que teníamos en el Eurosec, ¿vale? Aquí lo tenéis. Aquí hubo una modificación, ¿vale? Que en el canal de Renta Market lo puedes ver, ¿vale? Modificamos el profit a 10.55, que además lo hemos cerrado en el día de hoy. Y aquí hemos cerrado la posición. Teníamos el stop el profit en 10.61 y lo modificamos a 10.55, por lo cual ya la orden se ejecutó y estamos fuera en beneficios, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? El par ha tenido pues un fortísimo también movimiento a la baja. Bueno, aquí lo vais a ver. Está muy sobrevendido en un escenario además las divisas nórdicas, ¿no? Lo estaban haciendo especialmente bien, ¿no? Desde prácticamente toda la recuperación desde los mínimos de marzo. También seguramente, bueno, pues apoyado por ese carry positivo, ¿no? Que tiene respecto al euro. Y bueno, al final, pues ese rebote se dio, hemos salido en 10.55 y bueno, posición cerrada finalmente en beneficios. Y de igual manera nos ha funcionado bien, la verdad, que el euro, en este caso no comprado, el euro vendido que teníamos con el yen, bueno, también otra posición en el que se estaba comportando con muchísima fuerza. Bueno, aquí en semanal lo vais a ver mejor, yo creo.
No, aquí no. Con muchísima fuerza y bueno, pues la venta y la liquidación de activos de riesgos, pues bueno, o sea, ha conllevado a la corrección en el par, pues prácticamente de 4 figuras, ¿no? Aquí también modificamos, teníamos un objetivo en 119,67, lo modificamos a 120,50, al final tocó y también posición cerrada en beneficios la que tenemos en el euro-yen. Esto lo podéis ver aquí, ¿vale? En noticias de análisis, porque sé que me lo vais a preguntar. Aquí en el euro-yen, como veis, el pasado 12 de junio modificamos la toma de beneficios de 118 a 120,50 para que lo podáis un poco seguir. Por eso es muy importante que accedáis para ver efectivamente las modificaciones. Si no, no hay otra forma de estar pendiente de cualquier cambio o modificación que se hayan producido, cualquier nueva idea que hayamos realizado. Bueno, pues estas son las dos posiciones y ya solamente, como comentábamos, bueno, esto lo voy a eliminar porque si no luego la semana que viene, fijaros, ¿no? Todas las posiciones que hemos cerrado en la última semana, esto lo elimino. Y solo nos quedan dos posiciones abiertas en divisas, ¿no? Y además un poco en una dirección similar. Seguimos vendidos del kiwi neozelandés respecto al dólar. Entramos a 0,65, modificamos la orden de 0,6285 a 0,6355, que todavía no nos ha tocado. Actualmente, bueno, pues estamos en beneficios de aproximadamente una figura respecto a nuestro precio de entrada. Aquí lo mismo, ¿no? Esto es una posición también que puede servir perfectamente como cobertura de cartera. Las divisas del Pacífico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sobre todo el dólar australiano y el kiwi neozelandés, que tiene los tipos actualmente más altos que cualquier país europeo o que Estados Unidos, pues en momentos de apetito por el riesgo, aparte de por el carry negativo, lo suelen hacer relativamente mejor, ¿no? Que otras divisas como pues el yen, bueno, incluso el dólar mismo, ¿no? En ese caso. Y cuando efectivamente las cosas se ponen feas, también pues finalmente pues ha producido esa corrección que era normal, ¿no? Porque veíamos una subida prácticamente de, pues fijaros, ¿no? De 0,55 de 10 figuras desde los mínimos de marzo, ¿no? Y la recuperación sí que ha sido prácticamente en forma de V. Bueno, se mantiene abierta, solamente notificar este cambio del profit a 0,6355 y ya finalizando, que también modificamos el corto, también, bueno, tienen mucha correlación, ¿no? Aquí tampoco me voy a extender mucho, seguramente el franco suizo, bueno, seguramente no, es un activo refugio mayor que el dólar, aunque el dólar también es un activo refugio históricamente, pero sí que es cierto que el refugio que muestra a los inversores cuando se produce absolutamente aversión por el riesgo, pues es mayor el franco suizo, y aquí lo mismo, ¿no? La idea era venderlo, estaba muy sobrecomprado el par, con los indicadores muy sobrecomprados, pensábamos que en un momento en el que la corrección o la recogida de beneficios, bueno, pues podría llegar, 0,6385 nos parecía un poco alejado, excesivamente optimista, entonces bueno, lo hemos modificado a 0,6450, aunque como veis todavía la orden la tenemos pendiente y no se nos ha ejecutado, ¿vale? Estamos en, bueno, pues prácticamente una figura y media de nuestra venta y bueno, vamos un poco a esperar la evolución. Bueno, como veis, ya he terminado resumiendo. Bueno, pues finalmente, igual que la semana pasada, bueno, muchas operaciones no salieron bien. No la semana pasada, hace un par de semanas, por esa continuación de fuerza, ¿no? Por los activos de riesgo, pues la semana pasada finalmente ese escenario un poco más central que teníamos se ha cumplido y bueno, pues eso ha hecho de cerrar varias posiciones en positivo y ahora estar en una situación pues algo más neutral, ¿no? Solamente tenemos 5 operaciones abiertas, 3 en renta variable largos, ¿vale? Digamos que con un perfil de riesgo, a lo mejor grifo es un poco menor por ese sesgo sectorial que tiene de la salud. Y luego, pues también de manera más defensiva la venta del kiwi con el dólar y del dólar australiano con el franco suizo, ¿no? Que son posiciones
bastante defensivas y que si efectivamente el mercado continúa vendiendo activos de riesgo, lo normal es que continúen las ventas y nuestro objetivo toque, ¿no? Y viceversa, ¿no? Al final pues vemos un giro, como parece ser, bueno, parece ser en el día de hoy la vuelta que estamos viendo, lo normal es que se dé la vuelta. Pero bueno, nuestro escenario central sigue siendo eso, seguimos siendo bastante cautos, tampoco queremos echar más leña al fuego con más operaciones en una misma dirección y como veis, bueno, pues los largos en renta variable están bastante hedgeados con posiciones más defensivas en las dos divisas que actualmente mantenemos abierto, porque esto es lo que actualmente mantenemos abierto. Entonces, bueno, hoy que media hora, hoy estoy más rápido que otros días. Antes de finalizar, bueno, vamos a dejar un poco espacio para que me preguntéis lo que queráis. Repito, por favor, que esté al hilo del webinar y ya pues finalizamos, si no, el repaso semanal a las ideas. Bueno, había una pregunta previa de Joan que me preguntaba, dice, ¿no deberíamos poner beneficio límite donde estaba antes de 0,6385? A ver, es verdad que los mínimos que dejó el viernes pasado y el cierre, bueno, pues no era buena señal, ¿no? Por eso un poco la idea era modificarlo. Tampoco me parece una locura. Sí que es cierto que el escenario, un poco de recuperación por los activos de riesgo que estamos viendo en el día de hoy, pues a lo mejor tampoco acompaña, ¿no? A alejar más el profit a 0,6385, que es lo que tú me planteas. No sé, estamos más cómodos, ¿no? Ciñéndolo y aunque el retorno sea mayor que un poco el que podíamos esperar, preferimos un poco ser ahí más conservadores, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, tampoco me parece, ¿no? Si lo quieres mantener en 0,6385, bueno, pues tampoco me parece una locura, ¿no? Estaríamos hablando en la zona de máximos anteriores, bueno, no me parece una locura. También otra forma de gestionar esto es cerrar por partes. O sea, puedes cerrar una parte en 0,6450, dejarte la otra mitad abierta y cerrar la siguiente 0,7385, ¿no? Vale, yo aquí lo dejo como referencia, o sea, un poco por la pregunta que tú me has hecho, Joan, pero básicamente nuestro nuevo, y cerraríamos, a no ser que cambiemos el 100% de la posición, en 0,6450, ¿vale? El 0,6385 os lo dejo porque fue la orden que teníamos aquí pendiente y para que tuvierais una referencia, ¿no?